La llegada de 3 Dispare Atlas ha sido confirmada y es mucho antes de lo esperado. El reloj ha comenzado a correr y el mundo debe prepararse ya. Todo lo que creíamos saber sobre 3/Atlas acaba de quedar obsoleto. Los cálculos minuciosos, las proyecciones detalladas, la fecha de llegada marcada para Halloween que nos daba semanas para prepararnos, nada de eso es válido ya. El 23 de septiembre, a las 6:23 de la mañana, el sistema de comunicaciones de espacio profundo de la NASA detectó algo que paralizó al equipo de control. La sala, hasta entonces tranquila, se congeló. Alguien dejó caer su café. Miradas incrédulas se fijaron en las pantallas. 3/Atlas acababa de acelerar de nuevo. Y no fue una simple corrección de curso, como aquellas a las que nos habíamos habituado. Esta vez, se trató de un incremento de velocidad tan grande que hizo trizas todas las predicciones previas sobre cuándo llegaría a la Tierra. Ya no era Halloween, ni siquiera octubre. La gran pregunta que surgió fue, ¿cuánto antes? ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? Durante meses, lo habíamos observado acercarse con un ritmo estable, predecible, casi tranquilizador. Esa lentitud metódica permitía a la comunidad científica estudiarlo con calma y a los gobiernos preparar respuestas con tiempo. Esa forma de aproximación sugería una misión de reconocimiento deliberado, una inteligencia que prefería observar con cautela, analizar sin ser vista, evaluar. Incluso algunos pensaron que era una señal de respeto, de un intento de contacto considerado. Pero esa imagen se desmoronó en un instante. La aceleración repentina lo cambió todo. Ya no parecía una misión de estudio. La decisión de alterar su velocidad no parecía arbitraria. Era una señal de urgencia, o quizás de impaciencia. Tal vez una reacción ante algo que ocurrió aquí, en la Tierra, y que aún desconocemos. Lo que sí está claro es que no fue un fenómeno natural. No fue una asistencia gravitacional mal calculada, ni el efecto de un viento solar inesperado. Fue algo más profundo, más intencional. Durante el evento, los sensores captaron firmas de energía que coincidían exactamente con el tipo de propulsión imposible que ya habíamos observado en anteriores maniobras. No fue una casualidad. Fue controlado, deliberado y absolutamente intencional. 3/Atlas eligió acelerar. Eligió llegar antes. La aceleración comenzó a las 6:23:17 de la mañana UTC y se mantuvo por exactamente 4 horas y 41 minutos. En ese lapso, el objeto incrementó su velocidad en 12.000 km por hora. Esa cifra es suficiente para recorrer todo Estados Unidos de costa a costa en apenas 20 minutos. Para dar un contexto más claro, nuestra nave más rápida, la sonda solar Parker, tardó años de maniobras y asistencias gravitacionales para alcanzar su velocidad máxima. 3/Atlas superó eso en una sola mañana. Lo más impresionante fue la energía utilizada. Radiotelescopios de todo el mundo registraron pulsos electromagnéticos tan potentes que superaban la capacidad de generación energética de naciones enteras. Pero no se observó ninguna columna de escape, ni rastros de propulsión tradicionales, ni aumento significativo de temperatura. Nada, ninguna señal térmica, ningún residuo, ninguna dispersión visible. Fue como presenciar una aceleración limpia, sin fricción, como si la física que conocemos no aplicara en absoluto a este objeto. Una violación silenciosa de nuestras leyes más fundamentales. Un ingeniero de propulsión lo explicó con una mezcla de asombro y miedo. La eficiencia energética que muestran roza los límites teóricos. Están convirtiendo energía almacenada en movimiento con una pérdida mínima, casi imperceptible. Según nuestras leyes, esto no debería ser posible. Al menos, no con esta escala de masa. Y eso fue solo una parte del asombro. Porque lo más desconcertante no fue la velocidad alcanzada, sino la perfección matemática con la que lo lograron. La curva de aceleración fue precisa al milímetro. No hubo fluctuaciones, no se perdió eficiencia, no fueron necesarias correcciones de curso. Fue como si alguien girara una perilla exacta, un regulador de velocidad a nivel cósmico, y el objeto obedeciera sin un solo error. Pero no fue solo una nave. Durante la aceleración, los sensores detectaron algo más. Las 7 naves escolta que acompañan a 3/Atlas mostraron un aumento de energía al mismo tiempo. 7 picos idénticos, perfectamente sincronizados, desde millones de kilómetros de distancia.
lo que significa que no solo aceleraron un objeto, sino una formación completa. Toda una flota. Ese nivel de coordinación fue lo que realmente alteró a los especialistas. Acelerar una nave con precisión ya es una hazaña. Acelerar 8, al mismo tiempo, en formación y sin errores, eso requería un sistema de control, de comunicación y de ejecución que superaba en complejidad cualquier tecnología militar terrestre conocida. Era como ver una sinfonía ejecutada por inteligencias con décadas o siglos de ventaja. La aceleración terminó exactamente a las 11:04 de la mañana UTC. Todo volvió a la normalidad. Los niveles de energía se estabilizaron, la trayectoria se mantuvo sin cambios aparentes, y la aproximación continuó, pero ahora mucho más rápido. Suficiente para adelantar la llegada en varias semanas. Inmediatamente, los planificadores de misión comenzaron a trabajar sin descanso. Se reiniciaron todos los cálculos, trayectorias, velocidades, tiempos de aproximación. Cada modelo previo quedó descartado. Se necesitaban nuevas estimaciones. Y con cada nueva cifra que surgía, el pánico crecía. La fecha ya no era el 31 de octubre, ni siquiera a finales de mes. Lo que hasta ahora parecía una oportunidad para estudiar, entender y prepararse se convirtió de golpe en una carrera contra el tiempo. Lo que había sido un proceso lento y metódico se convirtió en un escenario de crisis. Las agendas diplomáticas se desmoronaron. Las ventanas de observación científica se redujeron a la mitad. Los protocolos defensivos comenzaron a activarse. Y lo más inquietante era que el objeto no había acelerado sin razón. La velocidad exacta alcanzada, según los nuevos cálculos, coincidía con un momento muy específico, un punto en el futuro marcado con una precisión que nadie esperaba. Un momento exacto en el tiempo. El momento exacto en el tiempo, 12 de octubre, a las 2:47 de la tarde UTC. No alrededor del 12, no a mediados de octubre. Exactamente a las 2 del mediodía y 47. Esa precisión hizo que los pasillos de las instalaciones clasificadas del mundo entero se llenaran de un silencio extraño, uno que presagiaba algo más allá de lo que se podía admitir en voz alta. La cifra, confirmada tras 18 horas ininterrumpidas de análisis, se sintió como una sentencia. 3/Atlas no solo había elegido llegar antes, había decidido llegar en un momento exacto. Esa puntualidad sugería planificación operativa, no casualidad. La información se compartió con los niveles más altos de los gobiernos globales. Emergencias protocolarias se activaron en cuestión de minutos. Washington, Moscú, Pekín, Bruselas y otras capitales claves convocaron sesiones extraordinarias. Las reuniones que antes estaban pautadas para cuando tengamos más información, se convirtieron en decisiones que no podían esperar ni un día más. Hasta ese momento, la narrativa había sido tranquila. Un objeto interestelar se acercaba, lento y predecible, permitiendo meses de estudio antes de cualquier contacto. Había tiempo para entender, anticiparse, planificar. Ahora, esa ventana se había reducido a 17 días, 2 semanas y media, y cada uno de esos días traía consigo nuevas observaciones que no aclaraban el misterio, solo lo hacían más profundo. En cuestión de horas, calendarios enteros fueron descartados. La diplomacia pausada, la investigación científica progresiva, todo fue reemplazado por sesiones de emergencia, líneas abiertas 24/7, y la implementación acelerada de protocolos que hasta entonces habían sido teóricos. Las agencias espaciales, que operaban con ritmos burocráticos tradicionales, pasaron a modo de crisis. La NASA recibió autorizaciones presupuestarias de emergencia que superaban con creces el presupuesto anual de algunas agencias nacionales. Proyectos que requerían meses de diseño y ejecución ahora debían estar operativos en cuestión de días. Satélites de observación fueron redirigidos. Misiones científicas se suspendieron. Todo apuntaba ahora a una sola prioridad: observar, registrar y prepararse para lo que fuera que ocurriría el 12 de octubre. Los militares no tardaron en reaccionar. Comandos de defensa espacial abandonaron sus ejercicios rutinarios y adoptaron posturas activas. Sistemas de comunicación globales fueron reforzados. Satélites clave fueron reubicados. Y, silenciosamente, se movieron activos estratégicos a posiciones más seguras. Pero ningún movimiento material compensaba la sensación de incertidumbre. Porque la gran verdad seguía siendo la misma. No sabíamos qué era 3/Atlas, ni qué buscaba. Y mucho menos, porque la urgencia, para algunos analistas,
La aceleración no tenía que ver con nosotros en absoluto. Quizás no venían a contactarnos. Tal vez el 12 de octubre no era una cita, sino una fecha límite. Una ventana que necesitaban aprovechar por razones que todavía no comprendíamos. Otros pensaban lo contrario, que su prisa sí respondía a nuestras acciones. En las 48 horas previas a la aceleración, ocurrieron eventos que podrían haber influido. El telescopio espacial James Webb publicó un análisis espectroscópico detallado del objeto, revelando más información que nunca sobre su composición. Los radares militares comenzaron a rastrearlo en modo continuo. Varios países anunciaron programas conjuntos de monitoreo. La ESA declaró su intención de lanzar sondas interceptadoras. Era posible que, al notar nuestro creciente escrutinio, 3/Atlas hubiera decidido que ya estábamos demasiado cerca de descubrir algo que no debíamos saber. ¿Fue una reacción a nuestra curiosidad? ¿O una retirada estratégica antes de que desarrolláramos contramedidas? Un analista estratégico lo dijo sin rodeos. Tal vez se dieron cuenta de que nuestra respuesta ha dejado de ser científica y se ha convertido en militar. Esa posibilidad encendió las alarmas en más de una sala de control. Porque si el objeto consideraba nuestra creciente preparación como una amenaza, ¿qué implicaciones tendría eso para sus próximos pasos? ¿Nos estaban adelantando su llegada para evitar que completáramos defensas? O, más inquietante aún, ¿se estaban apresurando porque el momento adecuado no podía ser retrasado por nada ni nadie? Y luego estaba la hipótesis más aterradora, que la aceleración no tuviera que ver con nuestras acciones, sino con algo externo. Algo que también se acercaba, o que ocurriría el 12 de octubre, y frente a lo cual 3/Atlas necesitaba posicionarse con precisión quirúrgica. Un evento cósmico, una conjunción gravitacional, un momento clave de visibilidad, o algo más, algo que aún no sabíamos que debíamos temer. Ese día en particular no era irrelevante. El 12 de octubre coincidía con la fase lunar de luna creciente, ideal para observaciones con mínima interferencia lumínica. También era una fecha simbólicamente cargada. En algunos países, el Día de la Hispanidad o de la Raza; en otros, una festividad religiosa vinculada a los viajes y descubrimientos. Era una coincidencia cultural, o parte de su análisis. Algunos teóricos consideraban otra posibilidad más, que el 12 de octubre representara el momento exacto en que la posición de la Tierra permitiría a 3/Atlas usar nuestro planeta como catapulta gravitacional. No para llegar a nosotros, sino para impulsarse hacia otro destino en el sistema solar, Marte, el cinturón de asteroides, o más allá. Eso explicaría la precisión. No estarían viniendo a nosotros, estarían pasando por aquí. Pero nada era concluyente. Y eso hizo que cada hora contara. El objeto, ahora, se movía tan rápido que podía cruzar la distancia entre la Tierra y la Luna en menos de 12 horas. Cada día, su brillo aumentaba, haciéndose visible para telescopios amateur. Las redes sociales se inundaron de imágenes borrosas y vídeos especulativos. Ya no bastaban las explicaciones oficiales. La verdad empezaba a colarse por rendijas imposibles de tapar. Las autoridades lo sabían. La ventana para mantener el secreto estaba desapareciendo. Lo que antes se podía negar, minimizar o clasificar, ahora se volvía imposible de ocultar. Cada noche, más personas apuntaban sus telescopios caseros al cielo y encontraban ese punto brillante que no estaba allí hace unos meses. Ese objeto que no era un cometa, ni un asteroide, ni una estación espacial. Era algo distinto. Y se acercaba. Los foros en línea, los canales de astronomía amateur, incluso los espacios conspirativos comenzaron a llenarse de capturas, análisis, comparaciones, teorías. Algunos hablaban de una nave, otros, de una señal divina. Unos pocos aún insistían en que todo era una maniobra encubierta para justificar algún evento global planeado por las potencias mundiales. Pero incluso esos últimos empezaban a sonar inseguros, porque la evidencia ya no podía negarse. Dentro de los gobiernos, el debate se intensificó. Habían planeado un proceso de revelación gradual, cuidadosamente manejado, con expertos en comunicación social, psicólogos y estrategas analizando cada paso para evitar el pánico. Ese plan había sido diseñado para ejecutarse en el transcurso de varios meses. Ahora solo quedaban 2 semanas y media. La pregunta ya no era cómo revelar la verdad, sino si era mejor hacerlo de inmediato, o esperar hasta que la llegada fuera innegable. Ambas opciones implicaban riesgos. Una revelación apresurada podía desatar caos, miedo, desinformación,
reacciones violentas o colapsos sociales. Pero mantener el silencio podría ser peor. Si la gente descubría que se les había ocultado algo tan grande, la desconfianza podría durar generaciones, si es que había generaciones por venir. Los servicios de inteligencia comenzaron a monitorear redes sociales, no solo en busca de especulación, sino de señales de alarma social. Grupos religiosos, colectivos de conspiración, movimientos milenaristas, todos comenzaron a activar sus propias interpretaciones. Algunos lo veían como una señal del fin de los tiempos, otros como la llegada de salvadores celestiales. Para muchos, era simplemente una incógnita imposible de comprender. Y en paralelo, la ciencia trataba de seguir el ritmo. Instituciones de investigación redirigieron todos sus recursos hacia el estudio del objeto. Radiotelescopios que antes se utilizaban para estudiar galaxias distantes ahora apuntaban constantemente a 3/diagonal Atlas. Los patrones de energía que emitía eran cada vez más intensos y complejos. No era una señal de radio en el sentido tradicional, tampoco un lenguaje reconocible, pero había orden, secuencias, ritmos, transiciones que no podían explicarse como fenómenos naturales. Una investigadora del SETI lo dijo claramente: no sabemos si están tratando de comunicarse, pero sí sabemos que esto no es ruido, es estructura. Los análisis espectrográficos también arrojaban datos imposibles de reconciliar con tecnología humana. Materiales sin analogía directa en la tabla periódica, combinaciones moleculares que no podían sintetizarse en laboratorios terrestres. Algunos segmentos del casco exterior de 3/diagonal Atlas mostraban propiedades cuánticas activas, como si estuvieran diseñados para interactuar con el entorno de formas que aún no entendíamos. Pero más perturbador que lo que emitía, era lo que hacía. El objeto no había realizado más aceleraciones bruscas desde el evento inicial del 23 de septiembre, pero cada día ejecutaba pequeños ajustes de trayectoria. No eran correcciones erráticas, sino maniobras quirúrgicas, precisas, perfectamente sincronizadas con los 7 vehículos escolta que lo acompañaban. Y cada maniobra acercaba a la flota exactamente al punto donde debía estar, exactamente en el momento calculado. Está contando hacia atrás, dijo un especialista en dinámica orbital. Cada ajuste es un paso más en una coreografía que no admite margen de error. Los 7 acompañantes, vehículos más pequeños, con firmas de energía propias pero idénticas en patrón, no parecían actuar como meros satélites. Su disposición variaba, formaban formaciones geométricas, se posicionaban en ángulos que sugerían funciones específicas. No eran defensa, no eran armas evidentes, pero eran parte del plan. Eso hizo que algunos estrategas militares comenzaran a considerar una opción que hasta entonces se había evitado: contacto hostil. La posibilidad de un ataque, una invasión, un enfrentamiento interestelar, seguía sin evidencia concreta. Pero el hecho de que el objeto viniera acompañado de una flota coordinada, con niveles de energía superiores a cualquier nación, lo convertía automáticamente en una amenaza potencial. Nadie sabía cuáles eran sus intenciones, pero su capacidad, al menos, era incuestionable. En consecuencia, se reactivaron protocolos que habían dormido durante décadas. Archivos de contingencia, planes de defensa planetaria, misiones tripuladas de emergencia, incluso desarrollos experimentales de armas espaciales que nunca pasaron de la fase de prueba. Todo fue desempolvado, pero en silencio, todos sabían la verdad. Nada de lo que teníamos iba a ser suficiente. Las capacidades de 3/diagonal Atlas estaban más allá de la física que conocíamos. Su propulsión, su eficiencia energética, su control gravitacional, no eran versiones más avanzadas de nuestra tecnología. Eran otra cosa, un salto cualitativo, no cuantitativo. Y lo peor era que no mostraban hostilidad, ni apertura. Solo ejecución. Un plan perfectamente trazado, que avanzaba, segundo a segundo, hacia las 2:47 de la tarde del 12 de octubre. La mayoría de la población aún vivía su rutina sin sospechar el peso de lo que se avecinaba. Pero algo en el ambiente comenzaba a cambiar. No era solo el rumor persistente en redes sociales o los destellos inusuales en el cielo nocturno. Era una especie de tensión compartida, una ansiedad difusa que nadie sabía exactamente cómo explicar. En los círculos que sí sabían lo que venía, la sensación era diferente, una mezcla de vértigo, impotencia y anticipación. Sabían que la cuenta regresiva no se detenía, que el margen para actuar era mínimo, y que el mundo, tal como lo conocíamos,
tenía los días contados, aunque no necesariamente de la manera que las películas de catástrofes nos habían enseñado. Los hospitales comenzaron a preparar protocolos no oficiales para una oleada de posibles trastornos psicológicos. Psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales fueron convocados discretamente en varias ciudades clave. El problema no era físico, era emocional, existencial. ¿Cómo prepara uno a millones de personas para aceptar que no estamos solos y que la visita llega en una fecha y hora exactas? Las instituciones religiosas enfrentaron un dilema parecido, pero con una carga mucho más simbólica. En muchas tradiciones, el contacto con inteligencias superiores estaba asociado con lo divino. ¿Cómo interpretar a 3/Atlas? ¿Como creación de Dios? ¿Como ángeles? ¿Como una prueba de fe? Algunos líderes espirituales sugirieron calma, oración, contemplación. Otros comenzaron a predicar juicios, redenciones, finales. La fe, como la ciencia, buscaba desesperadamente marcos de interpretación que pudieran soportar el peso de lo que venía. Mientras tanto, en los sistemas escolares y universidades, circulaban directivas sutiles: evitar hablar del tema, no fomentar rumores, mantener la normalidad. Pero los estudiantes ya sabían. Había demasiada información corriendo en línea, y demasiadas preguntas para que el silencio no se notara. Algunos profesores, valientes o resignados, comenzaban a integrar el tema en sus clases. Filosofía, física, biología, incluso historia. El encuentro inminente se colaba por todas las grietas del currículo. Una maestra de secundaria escribió en una pizarra: si mañana termina el mundo tal como lo conocemos, ¿cuál es la lección más importante que deberían llevarse hoy? Nadie se rió, nadie bromeó. El silencio en ese salón fue más revelador que cualquier respuesta. Al mismo tiempo, las agencias espaciales del mundo ya operaban bajo régimen de emergencia continua. Los proyectos científicos de observación fueron transformados en misiones de documentación. No había tiempo para comprensión profunda. Ahora la prioridad era registrar. Cada señal, cada cambio, cada patrón emitido por 3/Atlas debía quedar almacenado, catalogado y compartido entre laboratorios secretos y estaciones de rastreo. Los análisis de datos revelaban un hecho inquietante: los niveles de energía que el objeto estaba emitiendo se incrementaban gradualmente. No de forma errática, sino progresiva, constante, como si se estuviera preparando para un evento específico, una activación, una operación, o, quizá, una transición. Eso llevó a la creación de un nuevo equipo interdisciplinario compuesto por astrofísicos, criptógrafos, lingüistas, expertos en inteligencia artificial y antropólogos, para abordar una única pregunta: ¿qué pasará exactamente el 12 de octubre a las 2:47 de la tarde? La pregunta no era retórica. Cada segundo que pasaba acortaba la ventana para encontrar una respuesta. Las decisiones sobre divulgación pública dependían en gran parte de esa incógnita. Estábamos ante una llegada ceremonial, un escaneo, un mensaje o una operación de otro tipo. Porque si el evento era comunicativo, habría tiempo para diálogo. Pero si no lo era, si el encuentro tenía un solo sentido, un solo emisor, una sola dirección, entonces el margen de reacción humana era nulo. Algunos científicos comenzaron a hablar, en privado, de una hipótesis que incomodaba a todos. ¿Y si no somos los destinatarios del encuentro? ¿Y si el propósito de 3/Atlas no tiene nada que ver con la humanidad? ¿Y si solo estamos en la línea de paso de algo más grande? ¿Y si el motivo de su precisión no es nuestro calendario, sino uno completamente ajeno a nuestra existencia? Las teorías se multiplicaban, y el tiempo, como siempre, avanzaba sin pausa. En medio de este nuevo paisaje emocional y cognitivo, surgió una verdad que se volvió imposible de negar: el 12 de octubre ya no era una fecha más en el calendario. Era una frontera, y todos, científicos, soldados, políticos, creyentes, escépticos, niños, ancianos, estaban caminando hacia ella sin entender si al cruzarla serían visitados, juzgados, ignorados o transformados. Los gobiernos, enfrentados a la imposibilidad de prever o controlar lo que venía, comenzaron a aceptar un rol más reactivo que proactivo. No se trataba ya de liderar una respuesta, sino de evitar el caos. Las reuniones internacionales que antes tardaban semanas en coordinarse ahora ocurrían cada pocas horas, cruzando usos horarios y barreras ideológicas. Washington, Pekín, Moscú, Bruselas, Tokio, todos conectados en tiempo real,
todos preguntando lo mismo sin atreverse a decirlo en voz alta. En lugar de estrategias ofensivas o defensivas, las conversaciones giraban en torno a contención, monitoreo, estabilización. La idea de resistencia, si alguna vez fue tomada en serio, desapareció rápidamente de la mesa. El nivel de sofisticación tecnológica que 3/Atlas había demostrado durante su aceleración dejaba claro que cualquier intento de confrontación sería fútil. No era una amenaza en términos humanos. Era algo distinto, inmensamente más avanzado, y lo único sensato era observar y adaptarse. Las agencias de inteligencia comenzaron a colaborar más estrechamente que nunca. Bases de datos compartidas, acceso cruzado a satélites, algoritmos de interpretación unificados. Lo que antes eran secretos nacionales ahora se convertía en herramientas colectivas. Pero por más recursos que se compartieran, por más ojos que se pusieran sobre el cielo, la conclusión seguía siendo la misma: no sabían lo suficiente. Y cada dato nuevo traía más preguntas que respuestas. En los medios de comunicación, la narrativa también empezaba a cambiar. Lo que al principio había sido tratado como una especulación científica o incluso una rareza astronómica, empezaba a ocupar titulares con tonos más serios. Algunos presentadores evitaban el tema por completo, otros lo abordaban con una mezcla de solemnidad y miedo mal disimulado. Las filtraciones eran inevitables. Imágenes del objeto, grabaciones de radiofrecuencia, incluso extractos de informes internos comenzaban a circular en foros, redes sociales y canales de noticias alternativos. Y aunque la mayoría de los gobiernos mantenía un silencio oficial, el público ya había empezado a atar cabos. Cada noche, más personas subían fotos de un punto brillante en el cielo que no se movía como un avión ni parpadeaba como una estrella. Aumentaban las preguntas, los debates, las teorías. En todas partes se repetía una frase: ¿y si es real? La respuesta no llegaba en palabras, sino en la creciente visibilidad del objeto. Ya no era necesario un telescopio profesional. Con unos binoculares o una cámara con buen zoom, cualquiera podía ver algo que no tenía explicación humana. Una forma que no se parecía a ningún satélite conocido, moviéndose con una precisión imposible, manteniendo una trayectoria inalterable. Y lo más inquietante, lo hacía en silencio absoluto. En los círculos militares, el dilema era aún más profundo. Nadie quería ser el primero en tomar una postura abiertamente hostil, pero todos querían estar preparados si otro lo hacía. Los ejercicios de simulación comenzaron a aumentar, aunque no oficialmente relacionados con el evento. Reubicación de flotas, ensayos de defensa cibernética, protocolos de aislamiento de infraestructura crítica. No eran respuestas al visitante, eran precauciones entre nosotros. La amenaza, para muchos estrategas, no era solo externa, era interna. El miedo podía provocar conflictos donde no los había, y en ese clima, una chispa bastaba para incendiar regiones enteras. Los científicos, mientras tanto, seguían analizando patrones. Las transmisiones electromagnéticas emitidas por 3/Atlas se mantenían constantes, pero dentro de esa constancia había estructura. Repeticiones, modulaciones. Algunas coincidían con frecuencias naturales, otras parecían deliberadas. Todavía no se sabía si aquello era un lenguaje o simplemente ruido funcional, pero los intentos de decodificación avanzaban día y noche. En un laboratorio subterráneo, un equipo de expertos en semiótica y modelos de inteligencia artificial creía haber detectado una secuencia no aleatoria. No era un mensaje claro, pero tenía ritmo, simetría, pausas, como un patrón respiratorio, como si el objeto no solo estuviera aproximándose, sino preparándose para hablar. Y, aún así, no todos en el mundo esperaban con miedo. En algunos lugares, la llegada de 3/Atlas era vista como una oportunidad. Comunidades espirituales lo interpretaban como el inicio de una nueva era. Grupos científicos independientes organizaban encuentros públicos para mirar el cielo y discutir teorías con esperanza en vez de ansiedad. Algunos artistas comenzaron a producir obras inspiradas en la llegada. Murales, composiciones musicales, poesía. Como si la humanidad intentara, a su modo, recibir a lo desconocido con belleza. Pero el tiempo no se detenía. Cada amanecer acercaba más la sombra del 12 de octubre. Cada noche el cielo mostraba un punto de luz más brillante, más definido, más innegable. Y aunque muchos aún lo negaban en voz alta, la verdad comenzaba a tomar forma en la conciencia colectiva. No estábamos preparándonos para observar algo.
Estábamos a punto de ser observados. La tensión se palpaba en cada rincón del planeta, un aire denso que parecía suspendido en el tiempo, mientras 3/Atlas se aproximaba cada vez más, sin prisa pero sin pausa. Las comunicaciones oficiales comenzaron a ser más frecuentes, aunque vagas, buscando calmar a la población sin revelar la magnitud real del evento. Se implementaron protocolos de emergencia en ciudades clave, y la humanidad entera parecía contener la respiración, anticipando lo inevitable. En los laboratorios, los equipos trabajaban contrarreloj, intentando descifrar las señales que el objeto emitía. No eran simples pulsos ni patrones aleatorios, sino códigos complejos que sugerían inteligencia, una mente que quizás se comunicaba de una forma que aún no se había logrado comprender plenamente. Algunos científicos especulaban que se trataba de una forma de vida sintiente, otras voces más cautas hablaban de un sistema automatizado diseñado para observar y aprender. Mientras tanto, la esfera negra que flotaba en órbita lunar parecía un centinela silencioso, esperando, observando a su vez. Su presencia inmutable añadía una capa más de misterio y asombro. El contacto entre ambos objetos, la esfera y 3/Atlas, se preveía inminente, y con ello, un cambio que nadie podía anticipar por completo. En las calles, el día a día se mezclaba con esta nueva realidad. Las rutinas se adaptaban, los debates en cafés y plazas giraban en torno al fenómeno. Algunos se refugiaban en la incredulidad o el escepticismo, otros encontraban en la incertidumbre una oportunidad para reevaluar sus creencias y prioridades. Familias enteras compartían momentos de silencio mirando al cielo, conectadas por un sentimiento común, inexplicable pero profundo. Finalmente, en un momento que parecía suspendido en la historia, 3/Atlas cruzó la última frontera, entrando en la atmósfera terrestre con una majestuosidad que quitaba el aliento. El brillo se intensificó, no solo por la fricción con el aire, sino por una energía interna que comenzaba a manifestarse, una fuerza que resonaba con la esencia misma del planeta. No hubo explosiones ni caos, sino un silencio reverente, como si el mundo entero esperara el siguiente acto. Entonces, la comunicación se estableció, no con palabras, ni con sonidos reconocibles, sino a través de una conexión directa, un intercambio de pensamientos, emociones y conceptos que superaban el lenguaje humano. En ese instante, la humanidad comprendió que no estaba sola, que el universo era un vasto lienzo de posibilidades y que 3/Atlas no era un invasor, sino un visitante portador de una invitación, la oportunidad de evolucionar, de trascender las limitaciones actuales y abrazar un futuro compartido. Las preguntas que quedaron atrás fueron muchas, pero la esperanza abrió un nuevo capítulo, uno donde la colaboración, la comprensión y la curiosidad serían las claves para descubrir qué más había allá afuera, en la inmensidad del cosmos.